Hemos hablado de por qué hay tanta insensibilidad. Pero hoy vamos a hablar de cómo salir de tanta insensibilidad. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Efesios, el capítulo 4. Pero vamos a leer el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, que estaba de vacaciones ¿en dónde? De vacaciones en la cárcel. ¿Estaba qué? Preso. ¿De paseo? ¿Pasándola fácil? Difícil. ¿Chévere? Las prisiones de esa época son como las de Noruega hoy en día, con televisión y vista hacia afuera. No, cierto, esa es una condición terrible, terrible. Él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que, aunque estaba preso, estaba firme en el Señor, soportando firme en el Señor. No estaba de paseo, no estaba en las buenas, porque es que estar con Dios en las buenas uno puede decir que es fácil, ¿cierto? Y a veces en las buenas es cuando más nos escachamos. Pero en la situación y la condición que estaba este varón de Dios, no se compara de pronto con situaciones que podemos estar pasando nosotros. Pero estaba firme. Pero entonces, vamos a ver, estamos hablando de la insensibilidad, que es que sencillamente las cosas están pasando alrededor de nosotros y cada vez son peores. ¿Y por qué cada vez peor? ¿Y por qué cada vez se permiten más cosas? Entonces, aquí vemos que el primer llamado es: yo pues, preso del Señor, os ruego que, ¿qué? Andéis. Andar. ¿Qué es andar? ¿Estar quieto? Exacto, exacto. Andar tiene dos implicaciones realmente. Una es moverse. Moverse. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia a sentarnos. Pónganse de pie a caminar, no mentiras. No es que demos vueltas dentro del templo, ¿será eso? No, es que nos movamos, que no es estarse quieto. Porque es que uno dice, bueno, estamos en un mundo que está lleno de insensibilidad y pasan cosas terribles y crueles, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo para eso? Ese es el asunto, ¿sí? Porque uno dice, no, pues el pastor que predique, ¿sí? La pastora que enseñe, ¿sí? Los evangelistas que sacan a la iglesia. ¿Y yo? ¿Sí? ¿Yo qué estoy haciendo? Eso es lo que debemos preguntarnos. Yo estoy quieto en mi casa, cómodo, sentado. Es que, hermanos, hace años tenemos control remoto, ¿cierto? Ya nadie se levanta a tocar el televisor, a no ser de que se dañe por alguna cosa. Ni a cambiar el canal de televisión nos levantamos. Ni a cambiar, todo es con el control. Y cuando el control empieza a fallar, ¿qué hacemos? Le damos golpes al control. Y cuando no encontramos el control remoto, nos rascamos la cabeza. ¿Y dónde está el control? ¿Por qué? Porque no queremos levantarnos. Así es la vida espiritual. Os ruego que andéis. Oye, ¿cómo será de tenaz que nos ruega? Os ruego que andéis. De verdad, sí. Nos falta a nosotros ir, nos falta a nosotros visitar, nos falta a nosotros movernos en el propósito de Dios. Porque es que dice: os ruego que andéis como. ¿Cómo es que? Como es digno. Dignidad. Dignidad. Ese título, esa responsabilidad de parte de Dios. ¿Será que esa misión de ir a predicar es algo irrelevante, pasajero? ¿O será que más bien una misión a cumplir? ¿Qué cree usted? Sí, porque no es que, ay, me desperté sin nada que hacer, voy a ir a predicar. ¿Será así? Porque como Dios dice andéis, entonces, no tengo nada que hacer, voy a ir a predicar.
¿No es cierto? Es algo de dignidad. Porque ¿quién te está convocando a llevar el mensaje de Dios? Pues Dios mismo. ¿Y quién es Dios? ¿Ah? ¿Será que si el alcalde de la ciudad te envía a hacer un trabajo, será algo que tú puedes decir, yo vengo de parte del alcalde? Pero no digamos el alcalde, digamos el gobernador, suena más grande, ¿cierto? No digamos el gobernador, el presidente, le guste o no. Suena con más autoridad, ¿cierto? Pero si es Dios, ¿será que es más grande Dios que el presidente? Claro que sí, es algo de muchísima dignidad. Entonces hay que andar como es que digno. Reconozcamos que Dios ha puesto el voto de confianza de Él mismo en ti. Es en ti. Ay, ¿será que yo soy capaz? Claro que sí. ¿Y por qué lo sabe? Pues porque Dios te llamó. ¿Será que Dios se equivocó, Alan? Dios, imagínese que usted convocó a tal persona. ¿Sí lo estaba pensando bien, Dios? ¿Será que podemos preguntarle eso? Pero uno sí se lo pregunta a Dios. Dios, pero yo no sé hablar. Dios, pero yo no sé decir, ahí me da pena. Dios te convocó porque Él espera que tú andes como es digno. Y ese andar hace también referencia al estilo de vida. ¿Qué más? ¿Cómo anda? Pues con un paso después del otro. Uno contesta eso, ¿cierto? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Necesitamos reconocer que tú y yo fuimos llamados por Dios. ¿Será que solamente yo fui el que fui llamado por Dios? Eso fue el pastor nomás. Nosotros vamos a acompañarlo para hacerle barra. ¿Es eso? ¿Así es que funciona Dios? No, tú también fuiste llamado. Tú también fuiste convocado por Dios. Es contigo. Y ese es el asunto. Necesitamos reconocer que sí, yo estoy llamado. Cuando usted llega a una empresa por primera vez, el primer día es el más difícil, porque uno ni idea de hacer, ¿qué hay que hacer? Eso le da una medio inducción y arranque a hacer lo que tenga que hacer. Y uno como que, ay. ¿Será que en la empresa no? Tómese unos 6 meses para ver si aprende lo que tiene que hacer y luego lo empieza a hacer. ¿Sí es así? No, uno puede tomarse el primer año de trabajo sabático. ¿Sí es así? Te contratan hoy y empiezan a pagarle quincenal, mensual, para que en el primer año haga lo que quiera y ya después del segundo sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque uno está, ¿qué? Contratado. ¿Para qué? Para hacer lo que la empresa establezca. Ese llamado es contigo. Ya estás contratado por Dios. Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Ese es el primer paso para poder salir de tanta insensibilidad. Si nosotros estuviéramos haciendo esa labor, más y más personas estarían dando pasos con el Señor. No se sienta mal, no se sienta mal porque es que no, yo en todo este año no le predicaba a nadie. Pero nomás este año pues no pasaría nada, ¿cierto? Pero es que de aquí para atrás no le predicaban. Sí, una vez le dije a alguien, Dios le bendiga. Esa es una labor de vocación digna del llamamiento que el Señor nos hizo. ¿Será que eso es suficiente? ¿Será que sí estamos haciéndolo completo? ¿O ni siquiera estamos andando? Todavía estamos cómodos y sentados. Pero no es para que se sienta mal, no se sienta mal. Necesitamos es ver cómo hacemos para resolver las cosas. Y a veces para poder ver cómo resolvemos las cosas nos toca mirar y hurgar más adentro. Leamos el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Entonces mire que aquí hay varias características. La primera es con toda ¿qué? Humildad. ¿Qué es ser humilde?
Es que uno sabe qué es, pero definirlo ya es más complejo. El asunto está en que cuando nosotros hablamos de humildad es porque no me creo más que los demás. Porque es que vimos en el versículo 1 que es algo de dignidad, ¿cierto? Entonces, como yo soy el predicador, en la casa tienen que estar esperándome con un tapete rojo y con un buffet y con quién sabe cuántas más cosas, porque soy el predicador. ¿Eso es humildad? No, al contrario, cuando tengo humildad es porque estoy dispuesto a que ni las gracias y muchas veces inclusive a que me rechacen. ¿Por qué? Porque es que yo sé que el hecho de que Dios me haya convocado para esta misión de parte de Él implica en mí un corazón dispuesto al servicio. Y eso es humildad. Porque no espero nada a cambio, ni siquiera de Dios mismo. Porque lo hago en agradecimiento a lo que el Señor hace y lo que ha hecho por ti y por mí. Eso es humildad, pero dice humildad ¿y qué? Mansedumbre. Como el dicho, ser manso. Ser manso es estar dispuesto a que no le vaya bien. Yo lo hago, pero si uno sabe que no le va a salir las cosas como es, como que mejor no las haga. Pero si lo mandan a hacer, pues toca hacerlo. Toca hacerlo. Está uno dispuesto a que de pronto el resultado no sea el que uno espera. Porque si uno quiere predicarle a la otra persona y que la otra persona, uy, sí, vamos mañana a la iglesia. Eso pasa así, ¿cierto? Tú le dices a alguien, hola, Dios te bendiga, uy, usted es cristiano, uy, sí, lléveme a la iglesia, pero ya. ¿Sea así? Prediquen a los hijos. Salen con 2 piedras en la mano. Entonces toca uno abrazarlo. Mansedumbre, humildad y mansedumbre. ¿Qué dice después? Ay, ay, ay. Soportar. Primero humildes. Bueno, ahí vamos bien. Mansos. Pero ahora toca soportar. ¿Soportar es qué? Aguantarse lo bueno. Uy, me toca soportar que me quieran y que me bendigan y que me abracen y que me den. ¿Eso es lo que le toca soportar? Lo malo. Uno soporta es lo malo, lo difícil, lo que es duro, lo que cuesta. No solamente humildes, ni solamente mansos, sino que también hay que soportar. ¿Soportar cuánto tiempo? 5 minutos, ¿cierto? Uno soporta 5 minutos. Yo le voy a predicar, si en 5 minutos no se convierte, yo le voy a hablar a mis hijos de Dios, y si en 5 minutos, bueno, voy a darle más tiempo, 10 minutos, para que se arrepientan. ¿Será así? ¿Cuánto tiempo será más o menos? ¿Quién sabe cuánto? Entonces, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Soportando qué? Con paciencia. ¿Por qué con paciencia? ¿Porque las cosas se dan de una vez? No. Mansedumbre es esperar el mal. Soportar es aguantar el mal. Y paciencia es soportar el mal por bastante tiempo. Por más tiempo. Siempre más tiempo del que uno quisiera. Porque entonces no sería soportar. Entonces no sería paciencia. No, yo tengo paciencia, pero lo espero 2 minutos. ¿Eso es paciencia? Es más de lo que uno espera. Pero entonces aquí está la clave. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la gran diferencia. Cuando tú amas, buscas el bienestar de la otra persona. Y por eso uno soporta con paciencia, humildad y mansedumbre. Porque lo hacemos por amor. Porque cuando el niño empieza las tablas de multiplicar, no se necesita tener nada de paciencia, ¿cierto? Eso la primera vez que lo lee,
ya se las sabe, ¿cierto? Y cuando el niño pregunta, ¿y por qué? Y tú le contestas y te dice otra vez, ¿y por qué? Y le contestas y te dice, ¿y por qué? Y le contestas, ¿cuántos y por qué hay que soportar? 3. Al cuarto, ¡tac! No, ¿por qué no? Por amor, por amor. ¿Por qué? Porque yo necesito que el niño se aprenda las tablas de multiplicar, porque sí, o porque las necesita más adelante. Y como yo sé que las necesita y le van a servir, por amor, me pongo en la tarea de repasar ese aburrimiento. Con paciencia. ¿Por qué? Porque eso puede demorarse ¿cuánto tiempo? ¿Por qué cree que a los niños se les da un lápiz y un borrador? Porque no se equivocan, ¿cierto? De una vez con lapicero, inclusive con plumígrafo. Arrancan en preescolar. ¿Cuántas veces hay que borrar? Lo que pasa es que cuando uno ya está grande ya no borra, sino que tacha. Nos equivocamos, nos caemos, pero esto lo hacemos por amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando yo solicito algo, estoy pidiendo algo, pero este solícito tiene una tilde en otro lado y se pronuncia diferente. Ese solícito es que está dispuesto, que está pilas. Alguien solícito es alguien que está listo. Es una característica. Es como dice ahí, es un adjetivo. En la clase de español de hoy. Es una característica de alguien. No es que estoy pidiendo algo, es que esa persona es diligente. Que pone atención, diligencia y amabilidad. Esa característica es algo que Dios está rogando en nosotros. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces nosotros, ¿qué tan diligentes somos? ¿Qué es ser diligente? ¿Qué hace diligencia? ¿Sí? No. Rápido, pero bien. Ese es el asunto. ¿Sí? 2 por 3, 8. ¿Qué quieres? ¿Precisión o velocidad? Diligente es que hace las cosas bien, pero las hace de forma oportuna, a tiempo y con disposición de hacerlo. Eso hace la diferencia, ¿cierto? Porque ¿qué sucede? Usted tiene 2 empleados y le dice al uno, vaya y traiga tal producto. Listo, jefe, como usted diga. ¿Ya fue? No, jefe, no me ha dicho cuándo. Pues ya. Listo, jefe. ¿Ya fue? No, no me ha dado la plata. ¿En serio? ¿Eso es diligente? No, ¿cierto? Uno necesita y busca que esa persona a la que se le comisiona algo para hacer, lo haga ya. Si no es ya, es en el momento oportuno, en el momento que hay que hacerlo. Pero que se vea el movimiento. No que toque empujarlo con una grúa. O sí, eso es lo que uno busca cuando contrata a alguien. Se necesita empleado que sea flojo, perezoso y que no quiera hacer las cosas. ¿Se ha visto ese clasificado alguna vez? No. ¿Será que Dios entonces está buscando gente así? ¿Está esperando que nosotros seamos flojos y perezosos y que nos toque rogar para hacer las cosas? ¿Sí es así? No. Que seamos como diligentes, solícitos. ¿En qué? Verso 3. En guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu Santo.
Porque ya hemos visto que quien se conecta con el Espíritu Santo es nuestro espíritu. Pero como no lo conocemos ni sabíamos que tenía espíritu, o bueno, sí sabíamos, pero no sabíamos, o sí sabíamos, pero no lo entendíamos, entonces estábamos en las mismas. Yo tengo espíritu, sí, ¿para qué sirve? Por eso es que tenemos que estar pilas, porque eso no fue lo primero que nos enseñaron cuando niños. ¿Cierto que no? Lo primero que usted aprende como tal a conocer cuando está niño son las partes del espíritu. ¿Sí? En español y en inglés. No, son las partes del cuerpo. ¿Cierto? Lo primero que aprendemos en nuestra vida es a conocer lo material. ¿O no? Sí. Aunque sea una familia cristiana y te enseñen a orar y a buscar de Dios, lo primero que tú aprendes a ver es lo material. Y da gozo ver a un niño pequeñito orando. Pero que realmente tenga conciencia de lo espiritual nos cuesta. Y nos cuesta bastante tiempo, inclusive llegamos a adultos. Y por fin cuando somos adultos es que empezamos a ver la vida espiritual, porque las cosas materiales se nos desbarataron y las cosas sociales y quién sabe cuántas más cosas. Lo que supuestamente aprendimos a hacer desde jóvenes no es lo espiritual. Entonces a uno le entra como esa pesadez de que por qué no conocí a Dios cuando estaba más joven. Lo importante es de aquí en adelante. Por eso hay que ser diligentes, solícitos. Por eso hay que poner las pilas, porque hemos perdido mucho tiempo. Mucho tiempo. Si usted entra hoy, en este mes del año, a una clase de un grupo que lleva todo el año estudiando, le queda muy poquito tiempo, y si usted quiere sacar eso adelante, ¿le toca qué? Ponerse las pilas, estudiar más, aprender más, poner atención, diligencia y amabilidad al atender o al servir a alguien. Ponerse más las pilas en lo espiritual. Estamos en Efesios capítulo 4, verso 3. Y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. O sea que tenemos que poner las pilas a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, porque dice la unidad. Nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, el lugar donde vivimos, la empresa, el estudio. Eso va a hacer que nosotros podamos salir de tanta insensibilidad, porque aprendemos a ver las cosas espiritualmente, y el Espíritu Santo nos puede revelar lo que necesitamos saber, y nos dará paz y gozo y todos los frutos del Espíritu Santo. Pero nosotros toda la vida hemos vivido materialmente. Ahora es que estamos empezando el proceso de vivir espiritualmente. La unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. ¿Por qué la paz? Porque esto nos trae paz. Porque hay que tener paciencia, hay que soportar un montón de cosas. Pero entonces eso nos puede angustiar y alterar los nervios, y nos van a dar ganas de salir corriendo, de enterrar la cabeza en la tierra como el avestruz. O como dicen que no es el avestruz. Ese es el asunto. Eso es algo que nos va a exigir. Y por eso tenemos que estar bien pilas, diligentemente, en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, porque Él nos va a dar paz. Porque uno quisiera que el problema se resolviera de una vez, ¿cierto? Si usted tiene un problema, ¿cuánto le gustaría que se demore en resolver? Lo más que se pueda. Tiene una deuda y le están cobrando los de la moto. ¿Cuánto quisiera usted pagarles? Lo más lejos que se pueda. Quisiera uno que los problemas se le resuelvan ¿cuándo? Antier. Lo más pronto posible. Y siempre pasa así, ¿cierto? Siempre se resuelve de una vez.
No, ya hablamos de la paciencia. Paz, poder soportar y estar tranquilo de que el Señor está obrando su perfecta voluntad, pero yo debo estar diligente, solícito, como dice ahí. Y así entonces puedo tener la paz, puedo llegar a esperar lo que se necesita de parte de Dios para poder ver el fruto de esto. Y es que estamos hablando de por qué hay tanta insensibilidad. ¿Esa insensibilidad desaparecerá de un momento a otro? No, la maldad de la sociedad y la corrupción y todos los delitos y pecados que están ocurriendo alrededor de nosotros desaparecerán de un día para otro. No. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Me muero de angustia? No. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo morir de angustia? Porque si se muere, hasta ahí llegó su obra. Si se angustia, no puede rendir. Debe haber paz. Verso 4. ¿Por qué estamos hablando de cómo salir de tanta insensibilidad? ¿Cómo resolver ese problema? Porque hay que resolverlo. Y aquí dice el verso 4, un cuerpo y un ¿qué? Espíritu. El Espíritu Santo. Pero ese cuerpo es la iglesia. La palabra del Señor habla del cuerpo como la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Todos. Y es que todos debemos estar haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque es que resulta que si usted no se corta las uñas, cuando se rasca se aruña y se lastima. Hasta la uña es importante, ¿o no es importante? Las pestañas son importantes, tan chiquitas. Y si le cae una pestaña en el ojo, ¿qué pasa? Después me la saco, ¿sí? ¿No es cierto? De una vez, esperen, quietos, todo se detiene. Quietos. Me cayó una pestaña. ¿Será que cada parte del cuerpo está ahí porque sí? No, nosotros todos somos parte del cuerpo. ¿Será que estamos acá porque sí? No, y eso es lo que dice ahí, un cuerpo y un espíritu. Nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos hacer lo que debemos hacer. ¿Cuándo? Cuando sea oportuno. Tenemos que estar haciendo las cosas diligentemente. ¿Por qué? Porque es que resulta que las células que son tan chiquiticas se van renovando y creciendo constantemente porque se necesita. Si no, usted se rasguña y le quedaría la herida ahí infinitamente. Pero para que eso pueda sanar, tienen que nacer nuevas células, formarse, crecer y cumplir su propósito. Nosotros como cuerpo de Cristo, todos y cada uno estamos convocados por Dios para ser el cuerpo de Cristo, y por eso cada uno de nosotros es importante en este proceso. Y por eso necesitamos ponerle solicitud, ser solícitos. Ponernos las pilas. ¿Qué hay que hacer? Orar debe ser. Eso es lo único que hay que hacer en la iglesia, ¿cierto? No, así como en el cuerpo tiene un montón de partes y cada una cumple una función diferente. ¿Tenemos dos manos? ¿Las dos sirven para lo mismo? ¿Con cuál escribe? Ni siquiera las dos manos, porque son iguales, sirven para lo mismo. No. Ese es el asunto. Necesitamos hacer más cosas. Entonces debemos estar, para poder ayudar a todo este proceso, integrados en este cuerpo. Somos un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma ¿qué? Esperanza. Porque todos nos ponemos de acuerdo, estamos orando, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos predicando, estamos ayunando, hacemos vigilia, nos preparamos en el Señor, ayudamos a la gente, servimos en lo que haya que hacer, porque tenemos una misma ¿qué? Esperanza. Ese
cuerpo y ese espíritu están unidos en un mismo proyecto que es el reino de los cielos. Y por eso todos necesitamos ponernos de acuerdo y unirnos en el caminar con el Señor para llegar a la meta en Cristo. Porque es que ese es el asunto. Si unos van para un lado y otros van para el otro, no se puede. Si un pie va para un lado y el otro pie va para el otro, camina como un pingüino, pero no llega a ningún lado. Ese es el asunto. Todos necesitamos ponernos de acuerdo en el caminar del Señor porque somos un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos somos? Uno solo. Usted no coge una pierna y deja que la pierna se vaya por allá sola. ¿Sí? En los muñequitos pasa eso, pero en la vida real no nos sirve pensar que sencillamente yo hago lo que quiera. ¿Por qué? Porque tenemos una misma esperanza, la salvación, la vida eterna. Porque hay mucha violencia, pero ¿será que esos violentos van a dejar de ser violentos cuando consigan trabajo? Puede que sí, puede que no. Pero cuando conocen a Cristo, su vida cambiará. Pero para predicarles, si usted no le puede predicar directamente, usted le puede predicar a otra persona para que esa le predique a ellos. Lo que pasa con los hijos, uno quiere llegar a los hijos y decirles palabra de Dios. Y cuando están pequeñitos, sí, papi, sí. Pero cuando ya toca mirar hacia arriba, se pone más difícil el asunto. Pero si yo le predico a alguien para que ese alguien le predique a otro y esté rodeado como un cuerpo, va a ser diferente. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque es que resulta que la uña rasca y hace el rotico. Pero no es la uña la que va a sanar el rotico. Es las células que están alrededor del rotico. Y se sana la herida. Nosotros debemos estar unidos en la esperanza que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque voy a predicarle a todo el mundo, a todas las personas, a todo el que conozca, al que está lejos y al que está cerca. Pilas en eso, porque dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ¿qué? ¿Vuestra qué? Vocación. ¿Qué es vocación? Otra pregunta, no esa preguntadera. Para el próximo domingo traigan un diccionario. Vocación es el deseo de hacer esa obra en la cual nosotros estamos. Por ejemplo, ¿es lo mismo tener un panadero que un panadero con vocación? ¿Cuál es la diferencia? El deseo, el compromiso, las ganas de hacer las cosas bien. Ama lo que hace. Se lo pongo más claro, es lo mismo ir a la cita de un médico que de un médico con vocación. Y se nota bastante, porque la vocación se ha perdido. No, porque el ingeniero es ingeniero, pero perdió la vocación. Entonces lo hace porque le toca, de cualquier manera, inclusive irresponsablemente, inclusive solamente lo hace por un salario o por un pago. ¿Eso será bueno? No. ¿Será que un profesor de un colegio, porque es profesor porque le tocó, va a hacer bien la clase con sus muchachos, con esos niños? Qué rico es ver a un profesor con vocación, de esos que se inventan cosas y hacen cosas. Pero esos que están es que sacan el libro, página 7, cuando terminen me entregan el trabajo. ¿Pasa o no pasa? Pasa y mucho. Hermanos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay que ponerle ganas. No, pero es que a mí no me nace, pero es que tienes que buscar más de Dios, porque el vínculo es espiritual, y hasta que no formemos nuestra vida espiritual, un cuerpo y un espíritu, pero con vocación, hermanos. Ese es el asunto. No es que a mí me da pena, pero es que tengo vocación, vamos para esa.
voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que yo quiero ser un veterinario, pero es que no tengo vocación. No me gustan los animales. Gato, guau. ¿Cómo si no hay vocación? Necesariamente tenemos que poner nuestra vocación espiritual. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Quién es nuestro Señor? Dios es nuestro Señor. Es el que gobierna y no hay más. No hay más. Un Señor, uno solo. ¿Por qué? Porque es que si Dios es mi Señor, yo voy a poder decidir con plena tranquilidad, seguridad, las cosas. ¿Por qué? Porque es que si Dios es quien gobierna mi vida, si hay algo que hay que hacer y es malo, no lo hago porque mi Señor es Dios. Si hay que hacer algo que no me gusta, pero es mandato de Dios, pues lo hago. ¿Por qué? Porque sirvo a un solo Señor. En serio, así es. Porque en los momentos y las situaciones difíciles, decidir es muy complicado. Pero si uno decide seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios, no hay mucho que decidir. Como pasa en las relaciones de pareja, hay una discusión. ¿Quién tiene la razón? Pues yo. Siempre uno es el que tiene la razón y el otro es el que se ha equivocado, ¿cierto? Y si es de para allá, lo mismo. El otro dice entonces, no, el que se ha equivocado es el otro y yo soy el que tengo la razón. Pero cuando ninguno de los dos tiene la razón, sino el que tiene la razón es Dios, resolver el asunto es más fácil. No podemos perder de vista que es un solo Señor para poder tomar decisiones. Mi hijo, mi hija quiere hacer lo que no conviene, se lo permito, se lo autorizo. ¿A quién sirvo? ¿A mi hijo, a mi hija o a Dios? Difícil. Porque decirlo suena bonito. Sí, yo sirvo a Dios y yo sigo a Dios. Y en la situación compleja, tomar la decisión es complicado. Pero por eso el Señor nos está rogando, os ruego que todo esto que hemos leído. Y por eso hay tanta insensibilidad en nuestra sociedad, tanto desorden y tanto desastre. Porque nos cuesta decidir servir a un solo Señor. Mire, el negocio está buenísimo, usted se va a ganar tantos millones. ¿Está de acuerdo Dios? No. ¿Qué tanto hay que decidir? Pero es que son muchos millones. Y seguimos trillando. Es que es una plática fácil. Es que mire qué tal. Y aún así seguimos insistiéndole a Dios. ¿A quién quieres servir? ¿A tu bolsillo o a Dios? Eso es lo que hace la diferencia. Un Señor, ¿una qué? Una fe. Un solo camino. Un solo andar. El conocimiento de Dios enfocado en el mismo Señor. Y ese es el asunto. Poder andar en el caminar con Dios de acuerdo a lo que Dios mismo establece. Y eso es lo que nos cuesta, porque como no lo estoy viendo, como no lo estoy viviendo, como en este momento no lo estoy pasando, entonces yo no sé, y si dejo pasar esa oportunidad, ese negocio, no. ¿Cómo me dirá? ¿Será que? No, con todas las deudas que yo tengo y dejar pasar esa plata, yo sé que fue que se la robaron, yo sé que es corrupta, yo sé que es ilegal, no sé, tantas posibilidades. Pero no es que yo puedo pagar esa platica y después me arrepiento. Genial, sea así. Yo cometo el delito y después me arrepiento. ¿Es así como funciona Dios? No, una fe. Ese es el asunto. Una fe, un bautismo. ¿Usted sabe qué es bautismo? El bautismo como tal, el término hace referencia a sumergirse
estar sumergido adentro del Señor, sumergidos en el Señor, que no saquemos una mano o un pie o la cabeza, sumergidos en el Señor. Hablemos de el bautismo como tal, como un paso de fe. Hablar del bautismo que hacemos cuando nos comprometemos delante de Dios. ¿Qué es eso? Es ese paso que hacemos delante de Dios, de sumergirnos en las aguas para salir nuevamente, simulando que al entrar en el agua morimos al pecado y al salir nacemos a una nueva vida. Resulta que usted tiene un problema y es que le gusta tal cosa o tal persona o tal pecado. No, es que yo me enredé con fulanito o con fulanita y no sé cómo salir. Cuando usted se muera, se acabó el asunto, ¿o no? Hasta ahí llegó. Lo mismo pasa con el Señor. Yo necesito morir a las cosas malas así, ¡juas!, de tajo. ¿Por qué? Porque es que me va a pesar, ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que no? Nos quedamos acariciando el pecado, lo que pasa con la persona que fuma. No, es que ya fumo un poquito, ya fumo menos. Y así dura toda la vida. Toca es, ¡juas!, de tajo. Como si se hubiera muerto. ¿Cuántos cigarrillos se fuma una persona muerta? Ninguno. Llore el que llore y le cueste al que le cueste. Un bautismo. El bautizarse como tal es el deseo de representar públicamente mi compromiso con Dios. ¿Ya está usted bautizado? Sí, me bautizaron cuando estaba bebé. ¿Será eso lo que el Señor estableció cuando se bautizó a los 30 años? Sí, porque fue bautismo y luego 3 años de ministerio. ¿Estaba bebé Jesús cuando se bautizó? No, ¿por qué se demoraría tanto, Alan? Juan el Bautista bautizaba a puros bebés. Traigan los bebés que se arrepientan de sus pecados y vengan y los bautizamos. No. ¿Por qué? Porque el bautismo como tal es un paso que yo doy de forma consciente, con deseo en mi corazón, pero con sensatez. Yo tengo que decidir arrepentirme de mis pecados, morir a los pecados, para caminar con Dios de ahí en adelante. ¿Eso lo puede decidir un niño? Pero un bebé sí. Tampoco, menos, ni sabe. Por eso es que llora cuando le echan agua. Ese es el asunto. Ese paso ya lo diste, piénselo. Si no lo ha hecho, pregunte: pastor, pastora, ¿cómo hago para bautizarme? Porque yo no he hecho eso. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es Padre de todos. Cuando decidimos buscar del Señor, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptamos la salvación y la adopción de Dios como nuestro Padre, nosotros somos familia. Estamos hablando de cómo salir de tanta insensibilidad, y es que ese es el asunto. Resulta que como es el vecino, a mí no me importa, ya él verá lo que hace, ya está grandecito, ya tiene cédula. De malas. ¿Es esa la visión que tiene Dios como Padre de todos? No, es que esa persona cuando conozca al Señor, es que ese es mi hermano, es mi familia. Verás, como es de otro país, como es de otra ciudad, como es de otro equipo de fútbol, al contrario, me caes mal. Es que a veces ni siquiera somos hermanos de nuestros propios hermanos. ¿Cuántas familias se odian entre sí? Odio de verdad. ¿Cuánta gente se mata entre su propia familia a propósito, a conciencia? Lo odio. Ese es el llamado del Señor, Padre de todos. Pero mire, dice, ¿el cual es qué?
sobre todos. Porque es que Dios está sobre todos. Él es el que gobierna. Dios está por encima de ti y por encima de mí. Él es el que manda y Él es el que va a decidir, ¿o no? Por muy bueno que sea usted, usted puede llegar ante Dios y decirle: Dios, pero yo fui bueno, entonces le toca aceptarme en el cielo. ¿Usted puede hacer eso? ¿Alguien podrá hacer eso? No, Dios está sobre todos, es Él el que decide. Nos queda a nosotros es someternos a Dios. Pero mire esta hermosura, dice: el cual es sobre todos y por todos. Porque Dios da la salvación para nuestra vida, porque Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. Para cada uno de nosotros es el proyecto de Dios, por todos es Él. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Él es el que va a luchar por ti. Él es el que va a hacer las cosas y el que las hace por ti. Aunque es Él el que está sobre todos nosotros y gobierna, ese cielo, ese mar, ese sol, ese día, esa noche, es para ti. Por ti fue que la hizo. Porque Dios hace la creación antes de crear al hombre. Antes. ¿Por qué? Porque Dios no iba a crear al hombre en el espacio, flotando en el vacío. ¿Y ahora qué hago con este muñeco? No, creó todo por ti y por mí. ¿Y el sacrificio de Jesús fue por gusto? Ay, qué chévere hacer un sacrificio así. No, ¿lo hizo por quién? ¿Por quién? Por mí, por ti, por nosotros, por todos. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Porque Dios es espíritu, y al conectarse con nuestro espíritu está en nosotros. ¿En quiénes? En todos. Proyecto de Dios. Y es que ese es el asunto. Nosotros nos quedamos sin conocer de la vida espiritual y decimos que Dios está en el cielo y allá está bien y déjelo allá. ¿Para qué? Para yo poder hacer mis cosas, lo que yo quiero hacer escondidas de Dios. Porque Dios está sobre todos, por todos, pero también en todos. Y eso es lo que debe llenarnos, porque el Señor está obrando en mí. Y ese es el asunto. Aún viendo toda la manifestación de Dios en nuestra vida, nos cuesta tanto trabajo obedecerle, hacer su voluntad, hacer lo correcto delante de Dios. Y es que uno mira, uno hasta le sigue la cuerda a los papás. Eso mi papá más cansón, pero yo le hago caso. Eso mi mamá, eso no hace más sino echar cantaleta, pero yo le hago caso, yo le sigo la cuerda. A los profesores, el profesor más cansón, pero por la nota, hagámoslo. Al jefe, eso el jefe más. Se inventa unas cosas, ¿para qué? Pero bueno, hagámosle caso. Hermano, le hacemos caso a todos, hasta al pastor. Póngase de pie, y se pone de pie. Pero a Dios nos cuesta tanto trabajo obedecerle. Nos cuesta tanto. Pero miren todo lo que hace Dios. Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Te pregunto, ¿has pecado alguna vez en tu vida? Vamos a hacer una lista. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Sabías que Dios prohíbe mentir? ¿Sabías que mentir es pecado? ¿Y cuál es la paga del pecado? O sea que por mentir merece la muerte. ¿Cómo se llama la persona que dice mentiras? O sea que somos ¿qué? Piénselo para usted mismo. O sea que soy mentiroso. Paulo. Exacto. ¿Será que Dios no eres tan mentiroso como un mentiroso profesional? Entonces vamos a pasársela.
¿Así funciona? Robar. No robarás. ¿Alguna vez has robado algo? No me conteste. Estaba en el supermercado, la chocolatina. Me comí una uva. Uy, me comí una uva. ¿A quién se la pidió? La fila estaba muy larga, la chocolatina estaba muy pequeña. Ay, mire, aquí venden yogures de estos. Echémosla en el carrito y allá en la caja la pago. ¿Eso se llama robar? No. ¿Robarse una uva es robar? ¿No lo acaba de decir? ¿Robarse una uva es robar? Pues acaba de decirlo, robarse una uva. Sí, ¿cómo se llama la persona que roba? Ladrón. Mentiroso y ladrón. Bandos. Idólatra. ¡Ah! Dios santo. ¿Sabía que ser idólatra es ponerle en primer lugar a algo diferente de Dios? ¿Le ha pasado alguna vez? Claro, no hay que ver la competencia de ciclismo, entonces yo quiero ver a la iglesia, no quiero ver la final. Hoy es la cuarta etapa, son 30, pero toca verla. ¿Eso es idolatría? ¿En serio? Sí. Sí. Porque le quita el primer lugar a Dios. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás y lo consagrarás a tu Dios. Guardar el día de reposo. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Y podríamos seguir. Ese es el asunto. Mirar a alguien con codicia. Porque no adulterarás. No cometerás adulterio, ¿qué dice? Jesús mismo dijo que el que mira a una mujer para desearla, ya en su corazón está adulterando. ¿No le ha pasado? No. ¿A los hombres no nos pasa? No, a los hombres no. A las mujeres de pronto, cuando ven a Chayanne. El asunto es ese. Tenemos una lista de pecados encima, ¿cierto? Si nos hiciera el Señor la suma, la resta, bueno, usted tiene todos estos pecados, entonces su premio, su paga es la muerte. Ese es el asunto. La paga del pecado es la muerte. Y cuando lleguemos delante de Dios no podemos decir, no Señor, pero es que eso fue poquito, pero la paga sigue siendo la misma, la muerte. Esa es la paga del pecado. Y es que te pregunto, ¿tú puedes vivir una vida espiritual el domingo nomás y el resto de los días hacer lo que sea? ¿Eso es vida espiritual? No. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo murió por ti y por mí, porque Dios es Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Y el sacrificio de Cristo es para que yo viva una vida nueva. Y ahí sí, hicimos todo eso y más, porque no fue solamente una uva. Depende, si estaba amarga, pues sí fue solamente una uva. Pero si estaba dulcecita, ese es el asunto. Jesucristo paga el precio por ti y por mí. Cuando lo reconocemos, nos limpia de todo pecado y así es que nos podemos presentar delante de Dios. Yo pequé, pero Jesucristo pagó la multa que yo tenía que pagar y por eso soy salvo. Me salvo de la muerte. Pero ¿será que Jesucristo murió por ti y por mí para que yo siga haciendo lo mismo siempre? No. Tiene que haber un cambio, una nueva vida. Verso 7, yo lo leo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El regalo de Jesús fue tan grande que limpió todos los pecados que nosotros, que tú y yo hemos cometido. Porque los hemos cometido, hermanos. Inclusive a veces conociendo de Dios, caemos. Y levantarse es terriblemente difícil. Pero hay que hacerlo y hay que proponerse no volver a caer. Jesús se entregó sin límites por ti. ¿Cuántas cosas hicimos malas para no merecer el regalo de Dios?
Pero dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fue tan grande el regalo, el don que Jesús dio a nosotros, que alcanza para cubrir lo que usted haya hecho, hermano. Sea bastante para uno, sea poquito, da lo mismo para el Señor. Porque el estándar de Dios es supremamente alto. Tal es así que no pudimos, nos quedó grande. Pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo y eso tenemos que reconocerlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir tu vida normal haciendo las cosas malas y listo y no me importa, pero el domingo voy a la iglesia y me arrepiento? ¿Será eso lo que va a ayudarnos a salir de tanta insensibilidad? ¿No será más bien eso lo que está alimentando? Que la misma iglesia no es un cuerpo unido al Espíritu Santo para hacer las cosas bien, sino que la iglesia se está convirtiendo en un cuerpo ahí embolatado haciendo lo que se le ocurre. Que en las mismas iglesias no hay la santidad, la unión con el Espíritu Santo, sino que, eso vamos a la iglesia porque Dios nos ama y qué chévere, qué bonito cantarle y ya. ¿No es cierto? Necesitamos que haya un cambio en nuestra vida para vivir espiritualmente, pero de verdad. De verdad, porque necesitamos hacer todo esto hacia los demás. Yo necesito dar los pasos de fe en el Señor y caminar espiritualmente, no solamente el domingo. No solamente es que la pastora me llama todos los sábados, llámame el lunes para inventarme algo el sábado y el domingo no voy. Voy a la iglesia porque me tocó ir, porque mi papá me llevó, porque mi mamá me llevó, porque mi esposa, porque mi esposo, porque preciso vivo al frente de la iglesia, entonces me pillan. Señor Dios, en este momento estamos delante de ti. Señor Dios, ante tu presencia, porque tú nos conoces, Señor, totalmente. Nos conoces más que a nosotros mismos, Señor Dios, que nosotros mismos a nosotros. Oh Señor, pero tú eres tan bueno, pero no es suficiente que yo diga que tú eres bueno, Señor, sino que reconozca el sacrificio que hiciste por mí y camine de aquí en adelante conforme a tu voluntad, Señor. Porque hay tanta insensibilidad, Señor, en mi sociedad, en mi ciudad, en mi país, Señor. Cada vez los crímenes son más atroces, Señor. Cada vez los niños mueren de formas más crueles, Señor, despiadadas, Señor Santo. Cada vez hay más odio, Señor, más corrupción, Señor Santo. Oh Rey de los cielos, más violencia en los colegios, en las calles, Señor. Oh Señor, cada vez más familias se destruyen, Señor Santo. Cada vez más gente se pierde en las drogas, cada vez vale menos una vida, Señor. Oh Rey de los cielos, hay tanta insensibilidad y es porque de pronto nosotros mismos ni siquiera estamos andando, Señor. Estamos cómodos en nuestra silla. Oh Señor Dios Santo, no nos damos cuenta que hemos sido llamados por ti a una dignidad tuya, Señor Dios Santo, para hacerlo con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando, Señor, lo que sea necesario, con paciencia, en amor, Señor Dios. Estando diligentes, solícitos para hacer lo correcto en la unidad del Espíritu, Señor, y tener paz en ti, Rey de los cielos.